Gloria al Señor. Buenos días. Bendecidos y bendecidas sean todos. Qué bueno estar en la mañana siendo edificados en la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Y agradezco que usted ha sacado de su tiempo, está dispuesto y dispuesta a que en este día el Señor continúe perfeccionando su obra en nosotros. Amén. De eso es que se trata, de que Dios continúe formándonos según el carácter de su Hijo. Amén. Diga conmigo, eso es un proceso de toda la vida. Eso no se logra en un evento, pero en los eventos se siembran semillas. Y a través del paso del tiempo se van regando, porque lo grande de este asunto es que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Así que sabemos que aquello que Dios inicia lo completa, y toda buena obra Él la perfeccionará hasta el día del fin. Por lo tanto, no importa en qué etapa del proceso estés, Dios lo va a terminar. Dígalo conmigo, Dios lo va a terminar. Bueno, el tema de hoy es uno de los que a mí más me fascinan y tienen que ver con el liderazgo. Quisiera hoy dirigirles a Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Y quiero establecer esta palabra bajo la temática transiciones, avance y conquista, realidades del liderazgo contemporáneo. Transiciones, avance y conquista, realidades del liderazgo contemporáneo. Vamos a estar leyendo de Josué capítulo 1, verso 1 y 2. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión o de la nueva traducción viviente, porque quiero señalar una frase que se usa en esa traducción, que será uno de los énfasis de mi exposición en esta mañana. Dice en esta nueva traducción viviente: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento. Diga conmigo, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río del Jordán y a entrar a la tierra que les doy. La palabra del Señor está bendecida. Yo creo que para nadie es noticia de que la iglesia del Señor se encuentra en días transicionales. Yo creo que los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir son oportunidades para que un liderazgo competente y sabio cumpla con la parte que nos corresponde en el establecimiento y manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. A la iglesia de esta generación le ha tocado enfrentar muchas tensiones, y muchas de estas tensiones se desprenden de las corrientes culturales que tratan de detener el avance de la iglesia en nuestro tiempo. Colombia en estos últimos años está viviendo las tensiones que en el globo se están viviendo. Tensiones en cuanto al cambio de lo que es la estructura y la naturaleza de la familia y el matrimonio. Situaciones que están amenazando contra la estabilidad de nuestras sociedades. Eso no es solamente en Latinoamérica, eso está sucediendo literalmente en el mundo entero. Estamos viviendo en un tiempo donde hay diferentes tensiones que están golpeando continuamente aquellas cosas que la iglesia sabe y conoce que son columnas de la verdad. Amén. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos estas transiciones. Estas transiciones se están dando a nivel eclesiástico, a nivel económico, y van a requerir que haya un liderazgo competente y estratégico. Diga conmigo, estratégico, que sepa cómo manejar, cómo enfrentar y cómo tener que navegar a través de todas estas situaciones. Esto va a requerir que sepamos interpretar bien los tiempos, que podamos identificar y discernir atmósferas espirituales, que podamos conocer el contexto cultural que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo, y que también sepamos cómo implementar
estrategias de conquista. Si usted lleva algún tiempo como líder en la iglesia del Señor o lleva algún tiempo sirviendo en alguna capacidad ministerial, ya usted tiene que haberse dado cuenta de que la vida y el ministerio no son lineales. Ambos están compuestos por diferentes temporadas y tienen diferentes ritmos y transiciones. Hay tiempos de montañas, pero también hay temporadas de valles y de llanos. Hay temporadas de avance, de conquista y de progreso, pero también hay temporadas de transiciones. Y yo creo que estamos precisamente en una de esas temporadas de transiciones. Muchos de ustedes están ahí. Muchos de ustedes están en una transición en diferentes niveles, transiciones a nivel ministerial, transiciones a nivel familiar, transiciones a nivel empresarial y aún muchos están en transiciones a nivel matrimonial. Lo difícil de una temporada de transición es lo que sucede en el medio. Es esa tensión que se vive cuando usted sabe que no está donde un día estuvo, pero tampoco está donde sabe que debe de estar. Es lo que yo le llamo la vida en el medio. Es lo que yo he identificado a través de estos años como el ya, pero el todavía no. Que todo está dado, pero no todo está hecho. Que todo está cumplido, pero que no todo se ha manifestado. Es el ahora del reino, pero también es el después. Por eso a mucha gente la predicación del reino la confunde y no la entiende. Porque se piensa de que se está hablando de que nada sucederá en el futuro y que todo ya sucedió o que estará sucediendo ahora. Sin embargo, el reino no solamente ya sucedió, pero también está sucediendo. Me voy a explicar. La grandeza del reino para la iglesia es que Cristo lo estableció, culminó su obra perfecta para que el reino pudiera operar en su plenitud para aquellos que han entrado a él por medio del nuevo nacimiento, pero a la misma vez no se ha manifestado todo porque también es un proceso. Por eso es que la iglesia se le llama aquellos que hemos alcanzado los poderes del siglo venidero. ¿Qué es lo que el reino establece? El reino establece que la obra perfecta de Cristo nos ha entregado todo lo que vamos a necesitar para cumplir con todo lo que Dios nos ha dicho, y aunque somos completos en él, no nos falta nada. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha entregado por su divino poder. A la misma vez estamos siendo perfeccionados para que podamos operar en ese nivel. Por eso es que el reino es ahora, pero también es después. Es ya, pero todavía no. Está presente, pero también tiene una gloriosa manifestación en el futuro con la segunda venida de Cristo, estableciendo la culminación de su reino. Y eso nos debe de animar, pero a la misma vez nos debe de retar, porque esto también significa que todo esto que se nos ha dado está afuera, pero también está adentro, está en el presente, pero también está en el futuro. Por eso es que hemos sido hechos perfectos para siempre, pero a la misma vez estamos siendo perfeccionados. Interesante. Porque vivimos en la tensión del medio. Usted no es quien era, pero tampoco ha llegado a ser todo lo que puede convertirse. Por lo tanto, hay espacio para crecimiento. Diga conmigo, hay espacio para crecimiento. ¿No le ha pasado que la intención de Dios es que no nos quedemos donde estamos, sino que podamos seguir hacia adelante, sigamos creciendo en el conocimiento del Señor, sigamos madurando en nuestra fe para poder seguir apropiándonos de lo que ya por gracia hemos recibido en Cristo? Entender esto es importante, amada iglesia, si hemos de tener una respuesta precisa para los retos de esta generación. Y en la palabra tenemos referencias que nos ayudan a entender los principios que deben de gobernar las temporadas de transición. Diga conmigo, temporadas de transición. Josué es uno de esos modelos. Cuando estudiamos a Josué descubrimos un líder, descubrimos un hombre que implementó estrategias
que nos van a brindar a nosotros un tesoro de sabiduría para saber manejar y enfrentar correctamente los retos de nuestra generación. Notemos como dice el texto una vez más. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Préstele atención a esta frase. Por lo tanto, ha llegado el momento. Diga conmigo: ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. La vida y el ministerio están compuestos por momentos estratégicos. Estos momentos estratégicos Dios los prepara para formarte y posicionarte en el cumplimiento de su propósito. Algunos de esos momentos son momentos oscuros y son momentos confusos. Otros son momentos de inspiración. En ocasiones son momentos de entusiasmo por lo que Dios está haciendo, y a veces son momentos de desilusión por lo que uno puede estar pasando. Sin embargo, de momentos como esos nace un nuevo líder, nace un nuevo día, nace un nuevo ministerio. De momentos como esos, de repente suceden cosas que no te habías imaginado. Tus momentos afectarán tu ministerio, afectarán tu familia y afectarán el mundo y el entorno a tu alrededor. Por eso es que en el reino tú tienes que estar listo para los momentos de Dios, porque son los momentos de Dios que te van a posicionar estratégicamente para la próxima temporada. Por eso me fascina cómo es que se define la palabra momento. La palabra momento, el diccionario la describe como un periodo definido en el transcurso de unos eventos. Por favor, entienda eso. Es un periodo definido en el transcurso de unos eventos. Pero esta traducción me encanta, porque hoy vamos a entender lo que Dios ha venido haciendo con muchos de nosotros los líderes. Momento también es una coyuntura. Diga conmigo: coyuntura. ¿Qué es una coyuntura? Es lo que conecta a una cosa con la otra, es lo que está en el medio, es lo que amarra, es lo que puede unir dos cosas que están separadas, es lo que le puede dar sentido a lo que pasó y me puede ayudar a entender lo que sucederá. Alguien aquí debería de saber que tú has venido pasando por diferentes momentos en tu vida, en otras palabras, coyunturas. Dios ha estado amarrando diferentes cosas, Dios ha estado uniendo diferentes cosas, Dios ha estado sellando diferentes cosas para cerrar ciclos que estaban abiertos, cosas que no estaban concluidas, cosas que todavía estaban abiertas, pero Dios las está cerrando. Es más, dale un codazo a alguien y dile: estás en una coyuntura de Dios, estás en un momento estratégico de Dios, estás en un momento que te va a definir, en un momento que te va a sacar de donde estás y te va a elevar a una nueva dimensión. Óyeme bien, Dios ha venido pasándote por cosas, situaciones, experiencias, desaciertos, sinsabores, conflictos, victorias, virtudes, cosas gloriosas, y todas esas cosas no era el final, era la coyuntura. Dilo conmigo: era la coyuntura, era lo que Dios estaba usando para conectar una cosa con la otra, en el nombre del Señor. Son coyunturas, y en el reino tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta, porque esas coyunturas Dios las va a estar usando para posicionarte donde debes de estar en el transcurso de los eventos de tu vida. De hecho, la palabra momento viene del latín momentum, que significa movimiento, moverte, empujarte, sacarte de zonas de comodidad, empujarte fuera de lo familiar, de lo ordinario, de lo que tú crees que sabes ya a perfección. Dios de repente te da un empujoncito para sacarte de esa zona de comodidad y posicionarte en lugares donde tienes que, parece ser, comenzar otra vez, pero en una dependencia superior a la que tenías en el pasado.
movimiento. Por lo tanto, un momento de Dios tiene la intención de moverte de donde estás para posicionarte en el lugar donde debes de estar en el transcurso de los eventos de tu vida. En tu vida y en ministerio, Dios prepara ciertos momentos de una manera tan precisa y oportuna que si hubieras sido tú el que lo hubiera preparado, nunca lo hubieras hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque típicamente las coyunturas en Dios vienen acompañadas de tiempos difíciles. Vienen acompañadas de tiempos complicados. Vienen acompañadas de tiempo donde tú jamás te hubieras imaginado que esa era la forma por la cual Dios lo iba a procesar. No sé si a usted le ha pasado y usted está esperando que se le abra la próxima puerta y lo que se sucede es que se le cierran todas las que estaban abiertas. ¿Alguien aquí está entendiendo esto? Usted esperaba a Dios por la ventana y de repente le aparece por la puerta. ¿Alguien aquí ha recibido una palabra de que Dios te va a prosperar y lo otro que viene es la peor crisis financiera de tu vida? ¿Alguien me está entendiendo? O le estoy hablando a maniquíes evangélicos que no sienten ni padecen, o le estoy hablando a gente que tiene los piececitos en la tierra y saben que esta cosa no es tan fácil como parece, pero en medio de lo que parece imposible, Dios tiene una coyuntura. Dale un codazo a alguien y dile: es una coyuntura, es una coyuntura, no es la muerte, es que Dios está conectando una cosa con la otra y le va a dar sentido a través del proceso. Dios va a causar que esa coyuntura te posicione para la nueva dimensión de tu vida. Ajá. Mire cómo lo dice la Biblia para que no sea una opinión humana. Isaías 27:3, hablando de la liberación y regreso de Israel, dice: yo Jehová la guardo, oiga bien, cada momento. Diga conmigo: cada momento. La regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Momentos estratégicos tienen un poder impresionante. ¿Por qué? Porque son en momentos donde Dios te puede inspirar sobrenaturalmente. Luego de un tiempo de sequía, de cansancio, de crisis familiar, de luto, de división, de crisis ministeriales, conflictos con los hijos, pérdida. Para muchos momentos, para muchos líderes, momentos de sequía y cansancio se le presentan durante diferentes etapas de su vida y ministerio. Yo quisiera creer que todos aquí están en el clímax, en la cúspide, en el mejor momento. Yo quiero creer que usted hoy está, que apenas toca y ya está levitando de la unción que posee. Yo quisiera creer que usted siempre ha estado en 100 y que nunca ha bajado a 99. Yo quisiera llegar a creer que usted siempre está en su mejor momento, que nunca ha tenido dificultad, que nunca ha dudado nada de lo que cree. Yo quisiera llegar a creer, pero si he caminado un poquito me he dado cuenta que esto viene con su vida, pero también viene con sus bajadas. Esto viene con sus momentos de gloria, pero también vienen sus momentos de infierno aquí en la tierra. Alguien aquí me estará entendiendo y dice: pastor, te estoy entendiendo porque yo he pasado por alguno de esos momentos. En alguno de esos momentos me he encontrado. Alguien aquí quizás no está pasando por ello, están en la mejor temporada de su vida, pero tengo una palabra profética de Dios para ti. Prepárate, papá, porque también te vienen de camino. Óyeme bien, esto no siempre va a estar allá arriba. Lo que Pablo dice es que mientras las cosas afuera se están desgastando, lo de adentro se está perfeccionando. Alguien aquí debería de saber que Dios va a causar que ese momento difícil, complicado, ese momento que parece que te va a matar, es una coyuntura de Dios para llevarte a un nuevo nivel de liderazgo, efectividad y de vida. Para los líderes esto es más difícil que nadie, porque nosotros vivimos en una tensión brutal, y es la tensión de la realidad versus la fe. Es el líder que le tiene que hablar de la familia a la iglesia y la suya es un desorden.
Es el líder que tiene que inspirar a fe para que la gente prospere, pero él no tiene suficiente para irse de vacaciones. Es el líder que vive en esa tensión continua de que alguien pidió una cita de consejería porque su adolescente le está dando problemas, pero el del pastor está en drogas. Es la tensión, es la tensión de la realidad versus la fe. Es cuando tú tienes que hablar de lo que Dios ha dicho, pero tienes un hermano homosexual que todavía no ha sido iluminado por el evangelio. Es la tensión que se vive en el medio cuando estamos en esta realidad de la vida. Nosotros los evangélicos nos encanta espiritualizarlo todo. Y a todo le tenemos un nombre y una frase. Y para todo parece que tenemos una respuesta tan fácil y tan rápida que lo único que hay que hacer es poner esta fórmula que nos han enseñado, 1, 2 y 3, y usted verá como todo se ha acabado. Pero si usted lleva un ratito en esto, a mí me parece que a muchos de ustedes la fórmula no le han trabajado. Porque Dios no es un Dios de fórmula, es un Dios de procesos. Y hay veces que a Dios le place que aquellos que tú creías que sabías y que conocías de Él, de repente queda inoperante para que lo puedas conocer en la realidad de quien Dios es. Porque Dios no es adorado por el ídolo que yo tengo en mi mente, sino por la realidad que Él quiere manifestar en mi vida. En otras palabras, quizás tú crees y sabes que Dios prospera, pero jamás te ibas a imaginar que ibas a pasar por la bancarrota, por el divorcio, la pérdida de todas las cosas, hasta que Dios cumpliera su propósito en ti y te saca al otro lado como un hombre y una mujer próspera, madura, que no está inventándose formulitas evangélicas, sino que conoce los caminos de Dios a través de las transiciones de la vida. Dale un codazo a alguien y dile: esto es de Dios en tu vida. Ajá, es la tensión del medio. Es cuando estamos ahí y parece que las cosas no van a cambiar, pero nos tenemos que parar delante de la gente a inspirarlos y a motivarlos. Son las limitaciones con las cuales hacemos y cumplimos el propósito. Esta casa está envolviéndose en un proyecto intenso. Pastor, si hasta ahora había sido intenso, lo que viene es más intenso. Porque ahí se van a probar muchas cosas. Porque este tipo de proyecto tiene la habilidad de exprimir a cualquiera. Usted sabe lo que es hacer algo multimillonario con un montón de pelados. Acá entre usted y yo, Dios se le ocurre en unas cosas, brother. Te da una visión para una generación. Y después te pone los afligidos, los amargados y los endeudados. ¿No le ha pasado? De la gente que te pone delante y uno dice: con ellos. Es el hacer este trabajo con limitaciones. Es hacer esto sin recursos. Por eso Dios no llama a nadie porque tiene o porque sabe, sino porque al que Él llama, Él lo prepara, lo capacita. Alguien aquí debería de saber. Donde Dios te colocó, óyeme bien, donde Dios te sembró, donde Dios te colocó, no es porque tú eres la última Coca-Cola del desierto, es porque a Dios le place usar lo ordinario para avergonzar lo extraordinario. Por eso aquel que te subestima, pero no sabe la carga de Dios que está en tu corazón, más adelante tendrá que venir a decir: no me imaginaba que Dios era capaz de hacer algo con tu gente como tú. Bienvenido a la gracia, donde Dios no está mirando lo de afuera, sino que está mirando el propósito eterno para el cual Él te salvó y te llamó. Es hacer esto con limitaciones. ¿Usted no ha notado que la visión siempre es más grande que la cuenta de banco? Siempre es más grande que la cuenta de banco. Por lo tanto, son realidades que vivimos continuamente. Son las realidades de un mundo cambiante, con gente que cambia. Sin embargo, cuando estos momentos coyunturales
empiezan a llegar a tu vida y te empiezan a visitar a través de diferentes eventos en el transcurso de tu vida, aparece una palabra de Dios, aparece una frase de Dios. A mí me fascina porque cuando Dios nos habla en momentos determinados, Él no habla por capítulos y versos. Él lo que da es una palabra que se convierte en semilla. Es una palabra que se te siembra. Alguien aquí me debe de estar entendiendo, porque estás pasando por tu peor momento, pero lo que está dentro es más poderoso que lo que estás pasando. Alguien aquí me está comprendiendo. La palabra que llevas adentro y no dice: Señor, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo es que esto yo lo veo por dentro y cuando miro afuera las cosas cada vez se me ponen peor? Bienvenido a la escuela del Espíritu, donde tu ambiente no cambia de afuera hacia adentro, sino que cambia de adentro hacia afuera. Y cuando tu visión es más grande que tu ambiente, el ambiente tendrá que ceder a la visión que Dios te ha... Dios te ha dado una visión que tú miras por fuera y dices: en este valle de huesos secos, pero a tu palabra, por eso es que en estos momentos coyunturales lo que Dios te trae es una palabra, te trae una frase, te recuerda un verso. Permítame recordarle uno: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Diga conmigo: mi cosecha está segura, mi cosecha está garantizada, mi cosecha ya está preparada de antemano. Lo que yo tengo que hacer es perseverar a través de las coyunturas, a través de los momentos de la vida, y ser el líder que Dios quiere que yo me convierta. Sí, las coyunturas te conectan a esa próxima dimensión y etapa de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay veces que no son las limitaciones o los cambios, sino la fatiga y el cansancio que produce la obra del ministerio. Un líder sabe que está en problemas cuando se está cansando del ministerio. No es lo mismo cansarse en el ministerio que cansarte del ministerio. El ministerio de por sí cansa, de por sí es agotador, por muchos factores que le mencioné. Pero cuando tu vida ya empieza a fantasear y empiezas a colocarte en zonas extrañas, donde ¿será que ya esto no es para mí? ¿Será que Dios en realidad no me ha llamado a esto? Cuando tú empiezas a cansarte del ministerio, a cuestionarlo. De hecho, permítame también hacer un paréntesis, porque no todo el que está en el ministerio, Dios lo puso en el ministerio. La Biblia habla de 3 tipos de llamados ministeriales. El primero es uno mismo, el segundo es la gente llamando y el tercero es Dios llamando. De cada uno de ellos hay unas características y unas consecuencias. El que se llama a sí mismo tendrá unas consecuencias dentro del proceso. El que la gente llama como Saúl también tendrá consecuencias, pero a los que Dios llama como David también tienen unas consecuencias. Por lo tanto, yo estoy asumiendo que a usted no lo llamó la gente, ni usted mismo se llamó. Yo estoy asumiendo que usted sabe que Dios te llamó para lo que Dios ha preparado para ti. Por lo tanto, la fatiga, el cansancio, el desgaste, aquellas cosas que vienen con la rutina diaria, el trabajar con las inseguridades, con los complejos, con las luchas, con las inmadureces de la gente, desgasta al líder, lo va desgastando poco a poco, porque él mismo se enfrenta y se confronta con su propia humanidad. Es la realidad de la vida, es la realidad del ministerio. Por lo tanto, a veces no es las limitaciones, a veces no son los cambios, a veces que se requiere y se necesita que Dios reviva la pasión del ministerio, que Dios vuelva a dar
darle nacimiento a aquello que un día te desvelaba, te quitaba el sueño. Porque una de las cosas que nosotros pasamos en muchas ocasiones es que a veces por las luchas continuas que tenemos empezamos a vivir un evangelio estático, rutinario. Lo que hacemos ya lo hacemos no por pasión, sino por responsabilidad. No hay deleite en lo que hacemos así. Hay muchos líderes, lo que están haciendo es para cumplir una tarea, no para ejercer un llamado y cumplir con un propósito. Alguien aquí me está entendiendo. Por lo tanto, Dios tiene que interrumpir los transcursos de nuestra vida en muchas ocasiones para apasionarte una vez más, para encenderte una vez más, para que haya fervor en lo que estás haciendo y la prédica no sea un ejercicio mecánico, sino que sea la impartición de tu propia vida que está siendo formada en Cristo, para que otros sean vivificados y cumplan también su propósito. ¿Qué reto nos corremos los predicadores? De estar predicando mecánicamente, y yo sé de lo que estoy hablando, y no impartiendo la vida de Dios en el corazón de la gente. Por lo tanto, Dios revive esos llamados que en un momento determinado, en el transcurso de su vida, perdieron su pasión. Como me escribe un líder no hace mucho y me dice en su carta: le agradezco sus oraciones en mi favor, ya que no me está haciendo nada fácil el momento en que estoy viviendo. Hoy, dentro de esta etapa de mi vida, me encuentro algo desanimado, con temores e incertidumbres, pero confiando en el Señor. Un momento puede redirigir y clarificar tu futuro. Por eso es que los momentos de Dios son momentos estratégicos, son ventanas de posicionamiento divino. Lo que puede comenzar como una desilusión, como una herida, como una división de iglesia, lo que puede comenzar como un momento terrible de donde tú crees que no vas a salir, se puede convertir en una estrategia de Dios para empujarte más allá de tus límites y posicionarte para una nueva temporada de tu vida. Por eso es que lo que tú puedas estar viviendo hoy en tu vida o ministerio no es para matarte, sino para formarte y posicionarte. Tu problema no es el diablo, tu problema es precisamente tu diploma de graduación, para que tengas credencial que después que hayas vencido esto, estás preparado para manejar lo otro. El problema es que a muchos de nosotros nos encanta escapar, pero Dios no te va a sacar de donde estás hasta que el ciclo de la paciencia sea perfeccionado. Esto lo dice Santiago, que cuando os halléis en diversas pruebas, tenedlas por sumo gozo. Note que no dice en una prueba, sino por diversas pruebas. En otras palabras, vienen de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferente intensidad. El asunto siempre será el mismo. No importa si viene de afuera o la provocaste de adentro. Hasta que el ciclo de la paciencia no complete su propósito. En otras palabras, tú podrás comenzar como Habacuc, quejándote de que Dios prospera a los impíos y a los justos los pasa por proceso y los juzga a través de su desobediencia. Eso es una gran verdad. Pero el mismo profeta que empezó quejándose termina adorando a Dios. ¿Por qué? Porque llegará un momento donde Dios te va a decir: ponte de pie que te voy a hablar y quiero enseñarte algo. Escribe la visión y declárala en tabla, para que el que la lea corra con ella, y aunque se tarde un poco de tiempo, la visión se cumplirá. La verdad del asunto es que el pueblo siguió en contra de los hijos de Dios. Los babilónicos siguieron oprimiendo a los escogidos. Nada cambió por fuera, pero el profeta cambió por dentro. Y no fue más que 2 capítulos más al frente. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en los corrales no haya vaca, ni las ovejas den su mantenimiento, con todo y eso, alguien aquí debería de saber que nada afuera quizás está cambiando, pero por dentro tiene que empezar a cambiar. Tu visión se va a extender. Quizás tendrás 20 hermanitos, pero le estás predicando como si fueran 3,000 hermanitos. ¿Por qué? Porque yo no le estoy predicando a los que tengo, le estoy predicando a los que veo en mi espíritu, para que el propósito de Dios se manifieste.
Diga conmigo momentos. Momentos estratégicos. Esos momentos estratégicos te conectan a temporadas de sobreabundancia. Se los dije la primera noche, lo voy a repetir. Dios te ha venido posicionando, Dios te ha venido preparando, Dios te ha venido introduciendo para que puedas entrar a temporadas de sobreabundancia. Sobreabundancia de revelación, sobreabundancia de recursos, sobreabundancia de conexiones, sobreabundancia de favor ilimitado, sobreabundancia de entendimiento. Pastor, lo que yo necesito son finanzas. Eso es lo menos que el reino tiene en preocupación. Lo que tú necesitas es sabiduría para provocar finanzas. Tú no necesitas un milagro de dinero, tú necesitas un milagro de sabiduría de Dios. Por eso yo oro que Dios te dé una idea, que Dios te conecte con gente empresaria, que Dios te levante el entendimiento de productividad. La Biblia no dice que nosotros vivimos de cada milagro que Dios hace, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y yo declaro que los empresarios de esta casa producirán más de lo que jamás se habían imaginado para financiar los proyectos que están por delante. Yo declaro que si al pueblo de Israel el zapato no se le rompió, la ropa no se enmudeció, yo declaro que a los hijos del nuevo pacto habrá una provisión más allá de lo que jamás te habías imaginado. Yo declaro que en enero, principio de mes, la primera semilla del año va a causar que Dios haga una obra tan extraordinaria que si la simiente es santa, el resto también lo será. Viene una provisión superlativa para aquellos que han entendido las coyunturas de Dios. Sí, habrá sobreabundancia en todos los niveles. Esas coyunturas te conectan a un nuevo orden. El problema de nosotros es que salimos de una temporada. Por eso cuando uno lo que hace es reprender al diablo para cada destornudo que uno tiene, no madura. Porque hemos asignado a Satanás el mismo nivel de Dios. El diablo es un querubín desempleado. Lea la Biblia. Que si Dios lo tiene que usar para bendecirte, lo tiene que obedecer a Dios. ¿O no? El tipo está derrotado, despojado, le hicieron un ridículo, lo desmantelaron en la cruz. Lo detronaron. Él es príncipe de las tinieblas, pero al que yo le sirvo es rey del universo. Y nunca he visto un príncipe más poderoso que un rey. Pero no solamente yo le sirvo al rey del universo, sino que a los que él llama para servirle, los constituye en reyes y sacerdotes. Por eso el creyente más nuevo es más poderoso que el diablo más viejo. Porque al que se te metió por dentro no es el niño de Belén, es el que está sentado en el trono a la majestad del Padre y gobierna aquel ante el cual todo se tendrá que doblar y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, aquel por cuya todas las cosas son creadas y fueron creadas. Y nada fue creado aparte de él. Aquel que con una palabra detiene el universo y con una palabra hace que todas las cosas cambien. Yo he venido a animar a alguien aquí. El diablo nunca ha sido tu problema. Tu problema está en la azotea. Es un Dios muy pequeño y un diablo muy grande. Pero si tú cambias el chip, el 2014 vas a ver lo que Dios es capaz de hacer cuando tu mentalidad te introduce a un nuevo orden en Dios. Diga conmigo el nuevo orden. El problema es que a veces, como no perfeccionamos y maduramos acá, cuando llegamos a la próxima estación, llegamos con el mismo nivel de inmadurez.
Usted no ha visto que hay gente que todos los años es el mismo problema. El mismo. Pastor, estoy otra vez otra crisis económica. ¿Cuántas lleva? Como 38, pastor. ¿Me estoy explicando? La Biblia nos dice que nosotros vamos de más a menor, sino que vamos ¿de qué? Vamos de gloria. Déjeme ilustrárselo para que lo vea. Pablo dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente. Por lo tanto, cuando usted entiende lo que el cada vez más excelente produce, cuando mira lo que estaba enfrentando antes del cada vez, dice leve tribulación. ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Porque no miramos las cosas que se ven. ¿Cuáles son las que se ven? Las de afuera. Las leves tribulaciones. Sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporeras. Pero las que no se ven son eternas. Que es el cada vez en que entre una gloria y la otra hay un proceso de madurez. Por eso usted sale de una y dice, ay, qué bueno que ya salí de esta. Y al frente le está esperando otra. Alguien aquí me está entendiendo. Y usted dice, ay, Señor, ¿y por qué otra vez? El problema aquí es que si no te gradúas de aquella, esta también te va a ser pesada. Pero yo he venido a declarar que tú vas a romper los ciclos repetitivos de miseria, de escasez, de inmadurez, y te vas a convertir en un líder para la gloria de nuestro Dios. Ay, diga conmigo orden. Cuando entendemos las coyunturas y sabemos entonces lo que Dios está haciendo para posicionarnos, entramos a un nuevo orden. El nuevo orden causa que dejemos zonas conocidas para entrar a territorios totalmente nuevos para nosotros. Por eso es que en el reino toda transición te introduce a un nuevo orden. Toda transición. Si usted no entiende esta transición, nunca comprenderá de Jesús a Cristo, de Salvador a Señor, de hijo unigénito a hijo primogénito. Si no entiende que cada transición nos introduce a un nuevo orden, nos podemos quedar en el orden anterior que ya caducó y no transicionar al nuevo orden donde Dios está haciendo todo nuevo. Por eso, cuando usted mira la palabra orden, descubre lo siguiente. Mire cómo se define: la condición en la cual cada cosa es propiamente dispensada. En otras palabras, estar en orden no es estar todos cuadraditos ahí sentaditos bien lindos. Estar en orden es haber recibido lo que ese orden debe de habernos dispensado. Porque si entendemos lo que cada orden nos dispensa, podremos comprender que hay cosas en Dios que trabajaron en el orden anterior que en este nuevo orden no trabajan. Y cuando tú estás operando en un orden que ya caducó, lo vas a tener que sudar con tu fuerza, porque ese no es el orden en el cual Dios está operando. Por eso hay tanto líder cansado, agotado, extenuado, deprimido, frustrado,
Por eso hay muchos de nosotros que pasamos temporadas de sequía. ¿Por qué? Porque nos quedamos en un orden que ya Dios dijo, aquello era para una temporada. Pero en mi espíritu cada cosa tiene su nuevo orden. Cada cosa tiene su nueva impartición. Cada cosa tiene su dispensación. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Por eso es que cuando entendemos que el orden no es otra cosa que aquello que me provee y me dispensa aquello que yo voy a necesitar para cumplir con mi propósito, entonces comprendo que los órdenes funcionan en secuencia. Diga conmigo, secuencia. Es lo que eso significa, que el orden responde a la manifestación de las cosas predeterminadas que han sido destinadas para mostrarse en el tiempo que Dios las ha preparado. No es en cualquier tiempo. Por eso cuando Pablo recoge este pensamiento dice que en el cumplimiento del tiempo apareció Cristo. Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque hay momentos que definen la historia y hay momentos que aún preparan próximas generaciones. Un momento puede ser la coyuntura entre una generación que está pasando y una generación que está comenzando. Por eso hay momentos que te definen y te preparan. Para Josué, la muerte de Moisés fue un momento estratégico. Imagínense por un momento estar parado en el cierre de un tiempo y en el inicio de otro. Y que sea usted el que tiene que llenar los zapatos de un Moisés. Piense por un momento nada más. Pablo también escribe de esto. Porque si algo los líderes, y al principio se lo dije, tenemos que saber discernir, son los momentos en los cuales nos encontramos. Pablo, entendiendo esto, sabía sobre la tensión de vivir en dos periodos, el que se había cerrado y el otro que traía el presente de los poderes del siglo venidero, y los ubicaba en el momento en el cual él se encontraba ejerciendo su ministerio. Por eso es que la iglesia existe en el hábitat de la vieja creación, pero empoderada con la nueva creación. Vivimos en los residuos del pecado de Adán, pero a la misma vez en la perfección y belleza del Cristo resucitado. Por eso es que esto es tan complejo, porque aquí usted y yo nos encontramos hablando de cosas superlativas, y cuando usted sale allá, si no se cuida, una motora lo aplasta. ¿Lo entendió? Motora, moto. Por eso es que esto es tan complejo. Porque usted y yo estamos aquí hablando de reino, de cosas, de tronos, de majestades, de ángeles, de arcángeles, de pitos, de todas las cosas extraordinarias que Dios ha preparado. Y cuando vamos allá afuera, si usted se descuida, lo aplastan. Esa tensión que se vive, tenemos que saber qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a permitir que lo que nos está sucediendo exteriormente gobierne lo que ya en el espíritu se nos ha impartido. Y ya tenemos lo que nos pertenece. Mire cómo Pablo lo coloca. Segunda de Corintios 4, 7 al 10. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Estos momentos de tu vida son los que requieren definición, porque de lo contrario vas a permitir que lo de afuera gobierne lo que está dentro. Leighton Ford dijo de esta manera: la historia está llena de momentos en los cuales líderes fracasaron en cambiar para poder enfrentar los retos del futuro. Wow. La historia está llena de momentos de líderes que fracasaron en cambiar. Qué poderoso. Para enfrentar los retos del futuro. Por lo tanto, tenemos una gran comisión, amados hermanos y hermanas,
de responder correctamente a los momentos que estamos viviendo, porque son esos los que nos va a definir para el futuro. Impresionante, porque cómo tú respondas a esos momentos definirán tu ministerio, definirán tu familia, definirán tu empresa. Y yo declaro en el nombre del Señor que tú te vas a convertir en un líder de vanguardia. Tú no vas a ser uno de esos que mantienen grupitos, iglesias, porque no tienen nada que hacer. Tú vas a ser un líder de vanguardia. Y si no lo vas a hacer bien, salte del medio, porque hay gente que lo quiere hacer bien. Y si no te gusta cómo se va a hacer, también te sales del medio, porque vamos a cumplir la obra de Dios en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado en esta generación. Necesitamos definirnos. Un líder de vanguardia es aquel que anticipa el futuro, un precursor, uno que se para entre dos generaciones. La mayoría de los líderes son mantenedores de grupo, manteniendo grupo en vez de empoderando gente para enviar. Y la hora del momento requiere que seamos líderes de vanguardia, líderes que anticipan el futuro, líderes que están parados en la brecha, líderes que saben que no están donde deben, pero tampoco están donde estaban, líderes que saben que han habido coyunturas, que han habido cosas que Dios ha conectado para promoverlos a mayores niveles de efectividad. Habrá gente que no te quiere soltar, habrá gente que dice ahora se cree más espiritual que nadie. Olvídate de los comentarios de los inmaduros, asegúrate que tú estás tras la búsqueda de lo que Dios ha dicho para ti en este tiempo coyuntural de tu vida. Tenemos que entender que Dios ha preparado diferentes tiempos de transición que en la Biblia son evidentes, que cada vez que hay una nueva temporada hay gente que está parada entre lo que era y lo que ha de ser. Josué fue uno de esos líderes. En el Nuevo Testamento Juan fue uno de esos líderes. Pablo fue uno de esos líderes. Y la iglesia es precisamente el agente de Dios en la tierra para pararse en lo viejo, para comunicar lo nuevo, pero para entrar a la manifestación de lo que Dios ha preparado para nosotros. Estamos en el medio. Diga conmigo, estamos en el medio. Cada uno de estos líderes surgieron en la conclusión de una era y en el inicio de otra. Se pararon en la brecha, en el medio, entre dos generaciones, entre dos tiempos. Entraron a tiempos que no habían vivido, tiempos inciertos y retantes. Y yo tengo noticias para alguien aquí. Ahora nos toca a nosotros. El Espíritu Santo está llamando líderes proféticos con mantos apostólicos para dirigir la iglesia a través de estos periodos de transición. Y yo oro en esta mañana que esta gracia se derrame durante esta convocatoria. Tu llamado no es hacer uno más del montón, hacer más de lo mismo. Tú no fuiste llamado a sobrevivir, tú fuiste llamado a conquistar. Por eso yo declaro que se levantan cargas perturbadoras, sofocantes en tu vida. Para una hora como esta Dios te había llamado. Si sobreviviste a aquello que pasaste, no es para que te sientes ahí como si fueras un maniquí evangélico. Es para que le eches mano al propósito de Dios en tu vida y empieces a caminar en la plenitud de aquel que te llamó para mostrar la excelencia de su gloria en nosotros. Para una hora como esta, Dios te ha llamado. Por eso es que para Josué la muerte de Moisés significaba un nuevo tiempo, una nueva cultura, una nueva visión. Era un nuevo estilo de liderar. Y hay un llamado del Espíritu para una nueva casta de líderes. Líderes con mentalidad de transformación y no de adaptación. Líderes con mentalidad proactiva y no reactiva. Líderes que se atrevan a impartir una mentalidad de reino y no de parroquia. Mentalidades amplias. Pastores, que vamos a permitirlo todo. De eso no se trata.
En la palabra está claro y definido qué sí y qué no. Estoy hablando de nuestras mentalidades. La mayoría de nosotros nos hemos formado dentro de mentalidades evangélicas tan limitadas que creemos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Yo tengo noticias para ti. La iglesia de Cristo no se compone de un grupito de élites. La iglesia de Cristo está compuesta por los lavados por su sangre. Aquellos que han sido engendrados. Aquellos que han sido engendrados por el Padre y ahora son hechos hijos de Dios por gracia y voluntad del Padre. Por lo tanto, tienes que atreverte a romper con modelos castrantes, modelos que te impulsan. Yo felicito al apóstol Beltrán a abrir esta convocatoria. Y aquí tenemos un hombre que ya ha tramitado estas jornadas por más de 40 años, que lleva consigo las marcas de este asunto, que pudiera hablarnos de las historias más difíciles y de los momentos más gloriosos, que ha visto a Dios en el monte, pero también lo ha conocido en el llano y en el valle. El hombre que quizás se pudiera decir, no, ¿para qué? Vamos a tratar de terminar esto ahí a la fuerza, pero hoy introduciéndose a una nueva dimensión para hacer cosas mayores, porque hay una nueva generación que necesita ser levantada y Bucaramanga necesita lugares de entrenamiento y empoderamiento para que esto tenga continuidad. Esto no va a morir con él, esto tiene que seguir con ustedes, esto tiene que dársele seguimiento, esto tiene que pasar de una generación a otra. Yo he venido a declarar que esta casa no va a morir en el desierto, sino que va a haber manifestado todo lo que Dios ha sembrado, y aunque le tome 4 generaciones, Dios manifestará aquello para lo cual esta casa ha sido establecida. Y si usted está en este lugar y es parte de esta casa, apriétese los pantalones, porque ahora es que esta jornada comienza. Empiece a soltar las niñadas evangélicas y aprópiese del manto de la hora. Empiece a madurar aunque le duela, pero atrévase a decirle a Dios: soy parte de esta nueva generación, aunque me cueste. Voy a dar tiempo, voy a dar tesoro, voy a dar todo lo que tengo para que mi futura generación, yo veo mis nietos, yo veo mis nietos. Alguien aquí podría decir: yo los veo, pastor, yo los veo. Yo veo cómo vamos a edificar un lugar donde los empoderemos para que la gracia de Dios continúe. Y si bien es cierto que no son los únicos, pero a cada uno de los que Dios llama le imparte una gracia particular. Cuidado con creerse que son los únicos, porque Dios no necesita mucha gente para hacer grandes cosas. Con 12 revolucionó un imperio. Por eso yo prefiero 12 apasionados que 3,000 espectadores. Deme 12 hombres que viven y mueren por esta causa. Y yo le diré lo que no puede suceder en Bucaramanga. A veces lo que venimos es a que me bendigan, pero tú tienes que salir de esas niñadas evangélicas. Tú no vienes aquí a que te bendigan, tú vienes aquí porque eres bendecido para que te empoderen, para que te empoderen. Una palabra que te revolucione la empresa, la familia, el negocio, la escuela. Oh, pastor, que en ese lugar hayan salones, aulas de preparación para ver empresarios con mentalidad de reino, que a veces lo que hacen es dar limosna en vez de financiar proyectos de reino para que la obra tenga continuidad. Y que Dios prospere de tal manera y no vengas a traer 4 pesos ahí doblados cuando tienes millones de millones en la banca y la iglesia del Señor en necesidad para poder expandir lo que Dios le ha entregado. No vine fácil hoy y dormí bien, que cuando duermo mal es el problema. Diga conmigo: momentos. Dios está levantando líderes con una nueva mentalidad. Es una nueva casta de gente. Muchos de ustedes están en una revolución mental. Son cosas que están ahí.
Y dice, uy, pero es que esto yo nunca lo había escuchado, pero ya Dios lo había dicho. ¿Me estoy explicando? Que cuando algo usted lo escucha es porque ya en Dios es viejo. Por eso en la vida del Espíritu usted siempre escucha primero antes de que las cosas cambien. Me encanta que Dios tiene esa maravillosa capacidad de decirte algo que no se parece en nada a lo que tú estás viviendo. Alguien aquí ha pedido por esa. Entonces Dios te dice cosas y tú dices, ¿será Dios o el diablo? Porque no puede ser, esto como que no cuadra, esto como que no parea, esta vaina como que está desconcertada. No es que está, es que es cuestión de tiempo, porque primero se te siembra en el espíritu para que te suba la mente. Hay gente que lo quiere entender primero aquí, luego le baje acá. En el espíritu no trabaja así, es primero aquí para que luego llegue acá, para que cuando llegue acá sea un hábito y un comportamiento, pero de aquí es que nace la obediencia. Y por eso yo no obedezco lo que entiendo, sino lo que Dios dijo. Diga conmigo, nueva casta. La nueva casta de líderes. Déjeme empezar a cerrar porque estoy en la introducción todavía. La muerte de Moisés significó la conclusión de un tiempo, el cierre de una temporada. Ahora miremos algunos datos interesantes. ¿Por qué? Porque Moisés fracasó en hacer la transición de Egipto a Canaán. Un viaje de 40 días se convirtió en una jornada de 40 años. Por lo tanto, la muerte de Moisés fue un momento de definición. Se iniciaba una nueva temporada y se requería dejar el pasado atrás. Y ahí es donde muchos de ustedes están en esa coyuntura. A lo que el Señor te está introduciendo requiere dejar atrás lo que te trajo hasta donde estás. Nuestro mundo está cambiando tan aceleradamente que aún mentalidades, modelos y estrategias que funcionaron hace una década atrás ya no están trabajando. Por eso es que el mundo en que la iglesia vive y ministra no solo está cambiando aceleradamente, sino que es totalmente diferente a lo que se parecía una década atrás. Y negar esta realidad no es avanzar. No es avanzar. Negar esta realidad es ser ignorantes a lo que tenemos que hacer. Debemos de empezar a mirar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciéndolo. Por eso es que el liderazgo que se mantiene al margen en el siglo XXI no va a movilizar la iglesia, no la va a posicionar, no la va a empoderar. Por favor, entienda, mi amado hermano, que ser iglesia no es estar aquí metido. Gloria a Dios cuando nos podemos reunir, cuando se construyan las facilidades, cuando se haga aquella inauguración, cuando tengamos ese salón donde yo no sude tanto. Gloria a Dios. No. Usted no quisiera que en vez de estar sudando usted tenga que venir con cobija por el frío de los aire acondicionados. Eso va a ser otro problema, pero buen problema. No podemos mantenernos al margen y movilizar la iglesia a que posicione, a que conquiste lo que Dios le ha hablado. Y este es uno de los grandes retos para el liderazgo de la iglesia del siglo XXI. Miren el modelo de la primera iglesia. Si algo ellos sabían, y sabían unas cuantas cosas, dos de las principales y fundamentales es que la primera iglesia entendía la diferencia entre ella y el ambiente y la cultura en la cual existía. Ellos estaban claros en eso. Sabían que habían sido llamados a penetrar aquellos ambientes para causar penetración. ¿Cómo es posible que un grupo de gente, un grupo de 120 que se convierten en 3,000, que pasan a 5,000, que al momento de terminar los primeros 40 años no habían ni 250,000 creyentes en el mundo? ¿Cómo es posible que el imperio más poderoso del mundo les temía? Y nosotros, con los recursos más violentos, la gente nos viene y dice, es un chorro de gente que se mete ahí a cantar, me voy con él, me voy con él.
Necesitamos transición. Porque si la iglesia ha de ser efectiva, ojo con esto, no es aquí dentro. Este es el centro de entrenamiento de los santos. Para ser enviados apostólicamente, por eso usted tiene naturaleza apostólica. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido enviados a discipular las naciones. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos que venimos aquí a expresar colectivamente la adoración al Rey soberano de nuestra vida, a permitir que su presencia a través de nuestros dones, talentos y habilidades se expresen para yo poder recibir de otro lo que en la gracia de Cristo se le ha confiado, entonces mis reuniones con los santos son transformadoras. En vez de ser para que me bendigan, me empujen, me eche aceite o me escupan y me pueda caer para atrás y me vuelva a levantar, vengo aquí a que me empoderen para transformar, para levantarme y para establecer la voluntad de Dios en mi vida. Por eso el padre irresponsable se convierte en un papá responsable. Por eso la esposa se convierte en una mujer de la casa que le enseña a sus hijos a amar a su padre, que entiende su labor en el cumplimiento del propósito. Los hijos honran y respetan a sus padres. Los líderes empiezan a caminar en el orden de Dios. En otras palabras, esto es un centro de transformación para que el evangelio tenga continuidad para las futuras generaciones. Qué poderoso. Qué poderoso cuando dejamos de venir aquí a buscar una bendición y sabemos que venimos aquí porque hemos recibido toda bendición espiritual. Qué poderoso cuando no tiene que ser el hermano que mejor me cae el que me ministra, sino que Dios le ha depositado un don a alguien que no me cae tan bien, pero es el que me puede impartir la gracia que necesito en ese momento. Qué glorioso saber que yo no soy como el otro, pero el otro tampoco es como yo. Que aquí nadie se debe sentir superior a nadie, sino que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Alguien aquí debería de saber que cuando venimos aquí no importa si yo llego en el carro más moderno o acabo de bajarme en el taxi, la diferencia entre uno y el otro es cero, porque no nos medimos por lo que tenemos, sino por lo que poseemos. Alguien aquí debería de decir: te entiendo, pastor, que la iglesia es el agente de Dios para transformar nuestras comunidades. Ajá. Esta gente estaba clara. Y no quiero estacionarme mucho aquí porque es un estudio exhaustivo de cómo la primera iglesia penetró, impactó la comunidad donde se encontraba por medio de los oikos, que no era otra cosa que la iglesia en la casa. Es la dimensión de 4 etapas donde la iglesia se empieza a manifestar. Es la casa, es la ciudad, es la región, es la nación. Es el oikos de Dios. Es la movilización estratégica de la casa de Dios que está caminando, no solamente en Bucaramanga, sino en todo Colombia. Por eso la iglesia no es donde yo vengo, la iglesia es quienes nosotros somos. Por eso yo no voy a la iglesia que es un edificio, yo soy la iglesia que soy un templo donde Dios habita. Por eso lo que vamos a construir no es porque allí Dios está, es porque los santos van a llevar a Dios a ese lugar. Alguien aquí debería de estar feliz de saber de que somos la iglesia viva del Dios eterno. Esa iglesia viva entiende el principio de la encarnación, que es lo que verdaderamente incorpora para poder transformar comunidades. Por eso la mayoría de los creyentes a los 2 años desconvertidos son totalmente irrelevantes para su sociedad, porque ya no tienen amigos inconversos, especialmente si se le dijo que el demonio del amigo le brinca a ellos. Peor, no visitan a los primos porque fuman, no están con ellos. ¿Y cuál es el modelo que ellos van a ver? El asunto es que la gente a veces lo que rechaza, hermano, no es al Cristo que nosotros predicamos, es la religiosidad que le queremos imponer. Es la religiosidad que le queremos imponer. Por lo tanto, la religión nos saca de donde Cristo nos envió. Porque la última vez que yo vi, la luz no alumbra donde hay luz. La luz alumbra ¿dónde? En las tinieblas. Y si todavía usted, por supuesto, por eso es que la iglesia tiene discipulados dinámicos. Y discipulado no es cumplir un curso de 3 meses y ya soy un discípulo. ¿Y en qué nivel de discipulado tú estás? Yo estoy en el 8 y tú en el 2. Tú no sabes tanto como yo porque ya yo llevo 8. Mire. Es que este rollo evangélico de nosotros es otra cosa.
Si medimos, porque cogí 8 cursos y el otro ha tomado 2, parece ser que yo soy más que el que tiene 2 cursos. Discipulado no es terminar 12 clases. Discipulado es una experiencia de vida hasta que te mueras. Las 12 clases es para enseñarte los puntitos y las comas. Nada más, eso es lo básico. No, yo estoy en discipulado profundo. ¿Qué rollo? ¿Me estoy explicando? O sea, el principio de encarnación entiende que nosotros no podemos transformar una comunidad reprendiendo las tinieblas aquí dentro. Por eso es más fácil tener queja espiritual aquí. Yo reprendo al diablo, que reprendo al diablo. Pero salir allá afuera, hacer un modelo, hacer alguien que le enseñe a la gente cómo se es un buen mayordomo de finanzas, cómo es que Cristo cambia la vida y la familia. Alguien aquí me está entendiendo. Aquí adentro es fácil. Yo reprendo el espíritu sobre Medellín, pero no voy allá. Por eso el principio de la encarnación es lo que transforma el mundo. Si no, Cristo hubiera dicho desde el trono: diablo, te reprendo, fuera. ¿Eso fue lo que él hizo? No. Siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa, como a qué aferrarse, sino que se despojó. Usted está aquí no porque él reprendió, usted está aquí porque él se encarnó. El principio de la encarnación es feo, porque llega un punto en donde nosotros los evangélicos nos creemos mejor que el transeúnte en la calle. Se nos olvida que la única diferencia entre ellos y nosotros es Cristo. Nunca se me olvida el predicador que salió de la campaña bien pomposo. Y usted sabe que hay gente que después que predica cree que hay que tirarle alfombra roja. La unción no me toque. Rollos evangélicos. A Cristo lo tocaban y dice: alguien me tocó. Aquí no los pueden tocar, se le va la unción. Mire qué tierno, qué ternura. El asunto es que nosotros aplaudimos esa estupidez. Me pasó por el lado un hombre que estaba en la calle y con el pie lo empujó porque estaba interrumpiendo su paso. Y dice que cuando subió al ascensor, oyó la voz de Dios que le dijo: ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso te crees mejor que? ¿O se te olvidó que la diferencia entre él y yo, entre él y tú, soy yo? El principio de la encarnación es feo, porque se mete en lugares donde se supone que los reyes no nazcan. Por eso muchos de ustedes la pasión que tienen, otros no la pueden entender. ¿Me estoy explicando? Por eso muchos de ustedes la pasión, y esto no quiere decir que todos nosotros ahora nos vamos a meter donde esté el adicto y la prostituta, hermano, porque si usted me dice a mí, yo le digo: Dios te llamó a eso, yo te apoyo, te ayudo, vete tú, porque yo no siento gracia de Dios en ese escenario para mi vida. Pero muchos de ustedes ahí es donde Dios los sacó, y ¿sabes qué? Tú tienes la credencial para poder hablar de lo que es el trofeo de la gracia. Cuando Dios te devuelve a los escenarios que una vez se supone que te mataran, allí fue donde Dios dijo: para lo que yo tengo para este y para esta, no hay vicio, no hay droga, no hay prostitución, no hay perdición, no hay pecado, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay perversión que te pudo haber matado cuando Dios ha puesto su mano sobre ti. Por eso cuando empiezas a comprender que Dios va a llamarte a escenarios particulares y te va a encarnar. Pablo entendía esto y decía: con los débiles me hice débil, contar de ganar a todos para el evangelio. Si Camino a la Libertad va a ser una iglesia transicional que impacte a esta comunidad, tendremos que encarnarnos en los escenarios más feos. Tendremos que alcanzar los que otros no quieren tocar. Si bien es cierto que mucha de esa gente no son los que traen el dinero, sin embargo son el tesoro de Dios para la eternidad. Si bien es cierto, sí,
Yo estoy hablando de gente que, pastor, Dios le va a dar ministerios para hacer cosas que otros no se han atrevido a tocar. Hoy que se levanten lugares donde haya gente que pueda ir a ser empoderada, a ser transformada, que se levanten ministerios. Óyeme bien, que tú estés encarnado en la comunidad. No le tengas miedo al espíritu de afuera. La última vez que yo leí mi Biblia, mayor es el que está en ti que el que está fuera de ti. Dios te ha dado lo que necesitas para cumplirlo, y en el principio de la encarnación es que eso se hace una realidad. Una nueva mentalidad y estrategia, y con esto empiezo a cerrar. Requiere entender el pacto en el cual hemos sido establecidos y el patrón en la cual la palabra opera. Hebreos 7:15 nos dice que la mentalidad de la iglesia del nuevo pacto es una mentalidad, oiga bien, de vida. Diga conmigo, de vida y orden. Ojo, es una mentalidad de vida y orden. Mire cómo lo dice. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Es el orden que opera en una mentalidad de reino, no de templo. Es una mentalidad de gobierno. Es una mentalidad donde estaremos preparando los futuros políticos de nuestras naciones. Es una mentalidad amplia de saber cómo incorporar la verdad del juez, rey y legislador en medio de los gobiernos humanos y de la tierra. Es una mentalidad gubernamental que rompe con todo servicio inútil y castrante y promueve a la gente a poder alcanzar lo que Dios le ha impartido. Es una mentalidad de reino de plebeyo. Es una mentalidad de gobierno, no de sobrevivencia. Es una mentalidad de vida, no de muerte. Es una mentalidad de justicia, no de condenación. Es una mentalidad de abundancia, no de limitaciones. Es una mentalidad de obediencia, no de sacrificio. Es una mentalidad de orden, no de excusas. Es el orden de Melquisedec. Es el orden superior en el cual Cristo ha sido hecho rey y sacerdote. Hoy hay una tendencia de los Gálatas del siglo XXI, de los Gálatas en la iglesia del siglo XXI. Queremos regresar a ser judíos, con ritos, ceremonia. La gente piensa que si va y camina donde Cristo caminó, la unción se le aumenta. Y es un buen negocio porque uno puede financiar muchas cosas de esas si hace giras para allá. La gente piensa que si ora con un talit y si se pone un kipá, la gente dice que si empieza a observar las fiestas de Israel, de repente la gloria de Dios va a descender. Ese orden caducó. Caducó tan violento que Cristo ni provino de la tribu de Leví. No lo leímos. Es más, se supone que Cristo no tuviera ni derecho al trono y al sacerdocio. Pero como lo que Dios había hecho era crear un orden anterior para establecer una sombra, cuando ese tiempo caducó, activó el otro orden, del cual estos no tienen parte a menos que no nazcan en Cristo. Por eso es que su mayor preocupación no es investigar de qué tribu viene, sino en quién usted ha sido incorporado. Porque el universo reconoce dos hombres nada más: Adán o Cristo. Los que están en Adán mueren. Los que están en Cristo, vivos. Los que están en Adán, vieja criatura. Los que están en Cristo, nueva criatura. Los que están en Adán, condenados. Los que están en Cristo, justificados.
Los que están en Adán, ley. Los que están en Cristo, gracia. Los que están en Adán, limitaciones humanas. Los que están en Cristo, enriquecidos con toda bendición espiritual. Los que están en Adán mueren para siempre. Los que están en Cristo vivirán para siempre. Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. Subamos al nuevo orden. El nuevo orden requiere 3 cosas. Diga conmigo: nuevamente, nuevo vocabulario y nuevo criterio. Nuestro vocabulario nos delata. Nuestra mente nos limita. Y nuestro criterio nos retrocede. Por lo tanto, yo oro en el Señor que como líder, tu mentalidad, tu vocabulario. Cuando yo hablo de vocabulario, yo no estoy hablando de hablar bien, que es importante para un líder saber comunicar. De eso no es. Estoy hablando de que hay en la Biblia 2 vocabularios: el de la ley y el de la gracia. El de estar buscando algo o saber que ya nos han encontrado. El de siempre estar pidiendo porque no tengo, o saber que lo tengo todo y ahora tengo que madurar para poderlo ejercer. Señor, cambia nuestra mente con tu palabra. Rompe nuestras limitaciones religiosas. Quebranta en nosotros cualquier teología que nos haya castrado, que nos haya limitado y que haya causado que no hayamos subido a una nueva dimensión. Aquí hay hombres y mujeres que están apasionados por ti, que quieren vivir para la gloria de tu nombre. Señor, que te aman porque tú los amaste primero, que quieren entregarlo todo a cambio de nada, sabiendo que ya lo tienen todo en ti, sabiendo que su mayor recompensa jamás aquí se le podrá dar, que su mayor recompensa ya le ha sido entregada a la vida eterna, y la vida eterna es Cristo en nosotros. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que aún a través de las coyunturas de su vida, que aunque a veces no la habíamos entendido, hoy podemos darnos cuenta que no estamos donde estamos si no hubiera sido porque aquella coyuntura nos unió para la próxima temporada en ti. Señor, hoy ayúdanos a comprender que cuando conectamos correctamente lo que hemos vivido con lo que viviremos, estaremos madurando en el medio para poder ser efectivos en lo que tú nos has llamado. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que aquellos que en este día llegaron aquí y están en una de esas coyunturas complicadas, difíciles, de esos momentos de la vida y ministerio donde parece que no se van a terminar, donde hay momentos, Señor, donde hasta dudamos si fuiste tú, o me llamaste tú, o me enviaste tú, o me comisionaste tú. Que hoy tú afirmes en el espíritu de tus hijos, Señor, que fuiste tú el que le diste aquella palabra, que fuiste tú el que afirmaste aquel llamado, que fuiste tú el que los ungiste para esta comisión. Yo declaro en el nombre del Señor que ninguno saldrá de aquí desilusionado, Señor, con lo que tú le habías dicho que hiciera, sino por el contrario, aún en las diversas pruebas que se enfrenten, Señor, su gozo será perfeccionado. Te adorarán, Señor, porque saben quién eres tú y porque saben lo que tú les has dado a ellos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que este año 2014, en esta jornada que está camino a la libertad, que hay un nuevo comienzo, Señor, a una nueva dimensión que no habían caminado antes, que no habían hecho antes. Señor, todos los peligros del camino, guárdalos, Señor, protégelos. Como le dijiste a Josué, prepárense porque ustedes nunca habían pasado por este lugar. Señor, hay territorios y terrenos que no hemos caminado, pero tú nos preservarás, nos guardarás, nos protegerás a través de cualquier situación. Yo declaro en el nombre del Señor que vienen las finanzas, Señor, y se establecen aquí. Que habrá, Señor, un despertar empresarial de alto rendimiento. Que vienen escuelas de empoderamiento para transformar, Señor, y promover aquellas ideas, creatividad, innovación que surja y nazca del Espíritu. Yo declaro, Señor, que esta iglesia se encarna en esta ciudad. Que aún en las ciudades donde
donde este ministerio ha llegado por la vida del apóstol Beltrán, por la vida del grupo, del liderazgo, hijos, familia de esta iglesia. Yo declaro, Señor, que aún apenas comienza ese nuevo tiempo. Declaro que aquellos, Señor, que han tenido y tienen dificultades en poder, Señor, expandir su llamado y ministerio, declaro que tú le das nuevas estrategias. Declaro que hoy comienza un nuevo ciclo. Declaro que la muerte se detiene y comienza el poder de la resurrección. Señor, declaramos que el 2014 será el año donde veremos madurar semillas que llevan tiempo que se sembraron, pero que no han dado su fruto, porque para este momento tú las habías preservado. Iglesia, te bendigo en el nombre del Señor y declaro que lo mejor de Dios está preparado para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente, hermanos, les recuerdo, traímos unos cuantos libros, creo que quedan unos 20 libros, ¿cierto, muchachos, por allá? Unos 25 libros quedan nada más. Este libro ha sido una bendición en las manos de tanta gente que lo ha leído, el maravilloso Evangelio de la Gracia. Si usted no ha leído este libro, hermano, yo le recomiendo, pase por la mesa, adquiéralo allí. Creo que le va a ser de mucha bendición. Esta semana recibí un testimonio tan poderoso de un muchacho que trabajaba tanto con situaciones internas en su vida, y el evangelio legalista que le habían predicado lo que hacía era que lo condenaba más, hasta que pudo entender, si él rendía toda su vida a la obra del Espíritu, él era capaz de, en su gracia, vencer cualquier cosa que lo quería matar. Me dice: pastor, leí su libro y hoy soy libre de todo aquello que por años no pude jamás vencer. Así que es un libro que ha sido de bendición en muchas áreas, y yo te recomiendo que lo compres allí en los que ya están disponibles. Apóstol, gracias por esta plataforma. Bendecimos su vida y gracias a ustedes por su atención.